la presentación. Nuestra agenda. Y bien, entonces recordamos que nosotros tenemos que entender que la principal fuente de energía va a ser siempre la glucosa. Y esta es una exosa circulante que va a generar nuestro metabolismo celular. Normalmente nos va a generar una adecuada función y correlación a nivel del sistema nervioso central y nos va a proporcionar también, esto viene de acuerdo a una ingestión adecuada de nutrientes. Las vías metabólicas van a ser a partir del hígado, músculo, riñón, y normalmente recordemos que el valor ideal, adecuado valor en ayunas, normal, en cualquier persona, en de adultos, es de 70 a 100, ¿no? Lo preciso esto porque a veces hay dudas en valores normales, y por ende a veces nos dejamos llevar por algunos resultados de laboratorio que son un poquito más accesibles, más dilatados, pero no es así. El valor normal es 70 a 100. Entonces recordemos que el cerebro tiene un gran sustrato energético primario que es la glucosa, y además esto es importante como fuente energética a nivel de todo nuestro cuerpo. Entonces, ante la carencia de esta glucosa que es tan importante, tenemos que a nivel de hígado, músculo y riñón empiezan a ocurrir ciertos cambios. Uno de ellos es la degradación de glucógeno para formar glucosa, y luego después los ácidos grasos libres son metabolizados a cuerpos cetónicos, ¿no? Esto ocurre cuando hay una carencia importante o un ayuno prolongado. Bien, entonces tenemos que en la fase alimentaria vamos a presentar que ocurre un aumento de la glucosa, y esto va a generar una mayor glucogénesis y una lipogénesis. A su vez, esta hiperglicemia va a estimular a nivel del páncreas que se libere unos valores adecuados de insulina para poder mejorar el equilibrio glicémico, y esto va a inhibir a su vez la lipólisis, glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Qué ocurre cuando estamos en un ayuno prolongado o cuando la glucosa está muy baja durante mucho tiempo y los valores están debajo de los valores aceptados o ideal? Ocurre que hay una liberación o una acción inmensa de las hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras van a ser el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento, muy importantes en estas fases de ayuno prolongado porque van a contrarrestar estos valores bajos de glucosa, teniendo como fin nivelar la misma, ¿no? Como ya lo vamos a seguir observando en la siguiente lámina. Esta lámina me gusta mucho porque aparte que tiene muchos detalles finos, ¿no? Para que podamos comprender un poco mejor. Estos niveles bajos de glucosa van a poder estimular a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se detectan los valores bajos de glucosa y esto va a permitir estimular de manera práctica y rápida lo que es las norepinefrinas, que hablamos que son las hormonas contrarreguladoras, y asimismo también este sistema simpático adrenal va a estimular la acetilcolina. En la glándula suprarrenal tenemos que se van a liberar estas catecolaminas y va a generar la clínica que conocemos y hemos escuchado siempre, que son palpitaciones, tremor en el paciente. Y en lo que es el estímulo incrementado de la acetilcolina va a estimular la sudoración o el apetito debido a una mayor motilidad intestinal. Paralelo a esto, en la glándula adrenal también va a estimular, las catecolaminas también van a estimular a nivel del páncreas, toda esta hipoglicemia va a estimular a nivel pancreático que se produzca menor liberación de la insulina, y esto es que se va a actuar sobre la célula beta para que disminuya los valores de insulina, y en las células alfa del páncreas van a estimular la producción de glucagón, siendo esa también una hormona contrarreguladora como ya les había mencionado. Entonces, ocurren cosas que, por ejemplo, en un paciente diabético tipo 1 que tiene larga data de enfermedad, aquel paciente que usa en promedio 5 veces al día insulina, y que generalmente son pacientes jóvenes o son pacientes que pueden estar en la adolescencia o en una adultez joven, pueden tener muchas hipoglicemias de repetición, ¿no? Esto ocurre a manera de que el paciente ya no tiene, tal vez no tiene una buena educación, o tal vez no tuvo los correctos monitoreos para poder llegar a una meta glicémica. Entonces, cuanto más valores de hipoglicemia haga el paciente, digamos que va a tener los receptores muy agotados. Por lo tanto, estos
estas respuestas clínicas que mencionaba hace un momento de las palpitaciones, de los síntomas clínicos de un paciente, van a estar atenuados o muy venido a menos en los pacientes generalmente con diabetes tipo 1 o los pacientes con diabetes tipo 2 de larga data. Ok, entonces también a nivel hepático vamos a tener lo que ya habíamos comentado, incremento de la liberación de la glucosa por la glucogenólisis y gluconeogénesis, y esto va con el fin de tener aumento de la glucosa sérica. Asimismo, en el músculo, en el riñón, en el tejido celular subcutáneo se van también a estimular la liberación de esta, por ejemplo, en el riñón, la disminución del clearance de la glucosa y también el aumento de la producción de los cuerpos cetónicos de una u otra manera, ya que estamos incrementando el producto, el valor energético que deseamos tener, ¿no? Los cuerpos cetónicos. En cuanto a la hipoglicemia, entonces, es la concentración baja de glucosa en sangre que puede amenazar la vida y generalmente puede causar síntomas. Ya les comentaba que en su mayoría los presentan que sí, pero hay pacientes que no, de acuerdo a sus antecedentes. En el caso de acompañarse de sintomatología, la gran mayoría se resuelven al momento de normalizar los valores de glucosa. Entonces, esta hipoglicemia puede generar a la larga un daño neuronal, unos daños de diferentes acciones del cerebro, puede haber una deficiencia energética, mantenimiento de las radiantes iónicas, esta glucosa nos tiene que mejorar los valores y normalmente cuando hay hipoglicemia crónica hay unos problemas en la recaptura de neurotransmisores y generalmente pueden afectar la memoria o hacer daños extrapiramidales y periféricos. Asimismo, esta glicemia también va a regular la función de las mitocondrias y si hay una hipoglicemia va a haber una disminución de la ATP, que es la moneda energética, y también puede haber un exceso de glutamato generando neurotoxicidad. Estos daños y esta muerte celular por la hipoglicemia es un efecto, digamos, metabólico tóxico que puede generar también complicaciones a la larga. Los síntomas ya hemos ido repasándolos brevemente y ampliamente tenemos divisiones de síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Hablábamos de la palidez, la taquicardia, la inquietud, el temblor, la ansiedad, las náuseas son ya explicadas, entendemos, por el estímulo previo que hemos ido revisando. Y los neuroglucopénicos, cansancio, cefalea, dificultad de concentración, convulsiones, coma, esos son los efectos mucho mayores, mucho más severos que puedan entender los pacientes. Y como signos puede haber palidez, diaforesis, taquicardia o presión arterial elevada con respuesta al incremento de las catecolaminas. Y recordemos también, antes de que pasemos esta parte de síntomas y signos, hay una tríada de Whipple que se caracteriza porque este valor de glucosa está bajo, con síntomas de hipoglicemia, los cuales se resuelven con los síntomas, se resuelven estos síntomas a normalizar la misma glucosa. Ahora como experiencia estamos haciendo telemonitoreo, teleconsultas a los pacientes con diabetes y muchos de ellos han sido pacientes que han tenido una diabetes y COVID y han salido a su casa, o una diabetes y cetoacidosis y han salido a su casa con insulinas. Y lamentablemente muchos pacientes carecen del monitoreo constante o carecen de los glucómetros que bien conocemos. Entonces, no me queda otra que preguntar los síntomas de hipoglicemia, ya que no hay un monitoreo, y muchos de ellos me comentan, sí, ¿no? Les leo la lista, les comento, me dicen, sí, siento esto, y le pregunto, ¿ya qué hora? ¿Y qué hace usted? Bueno, sí, tomo un poco de agua azucarada y mejoro. Entonces, sí cumple, por más que a veces no tenemos los valores porque no los controlamos, no los medimos, pero sí cumplen muchos pacientes con la triada y se cumple. Y bueno, esto hace para que tengamos en mente siempre un ajuste glicémico en los pacientes que han estado hospitalizados y ahora están de alta, ¿no? Entonces, tenemos los criterios glicémicos que toda glucosa en un paciente diabético menor a 70, vamos a observar que esto ya es una hipoglicemia. Entonces, hay que estar alertas. Ahora, hay pacientes que, como les menciono, que pueden estar despiertos, pueden estar conscientes y estar con hipoglicemia. Entonces, es ahí tenemos que intervenir. La intervención tiene que ser siempre, corrijamos el error, corrijamos las dosis y también un ajuste en ese momento agudo, una terapia de carbohidrato de acción rápida, no un carbohidrato simple. Y en cuanto a una hipoglicemia clínicamente significativa es aquel paciente que tiene una glucosa menor a 54 y esto realmente es importante y nos puede indicar ya severidad. Una hipoglicemia severa es siempre y cuando el paciente
tenga menor a 70, de 70 para abajo, y tengamos una hipoglicemia clínicamente severa que no esté consciente, ¿no? Este paciente requiere una asistencia de otra persona, de un profesional de salud o de algún familiar. Recordemos que aquí es importante que los valores, mientras va en descenso la glucosa, existen aparición de las hormonas contrarreguladoras y de otras respuestas que les mencionaba. El primero en aparecer, la primera reacción va a ser siempre el descenso de la insulina propia del paciente y poco a poco lo que ya hemos ido mencionando según los niveles de glucosa. Los últimos en aparecer son el cortisol y hormona de crecimiento. Y esto lo mencionamos siempre porque recordemos que muchos de nosotros a veces estamos de turno o algunos de ustedes pueden hacer guardias en emergencia e identificar enfermos crónicos, por ejemplo, pacientes que han tenido una apoplejía hipoficiaria o algún paciente que ha recibido una cirugía de hipófisis, los cuales ya no producen ACTH o ya no producen hormona de crecimiento y por lo tanto estos déficits pueden generar también una mala respuesta ante una hipoglicemia y empeorar el cuadro, ¿no? Entonces, como consecuencia de una hipoglicemia, estas clínicas pueden generarnos problemas cardíacos, pueden generarnos también caídas, injurias traumáticas, accidentes vehiculares, problemas relacionados al trabajo. Incluso sabemos que los pacientes diabéticos generalmente son pacientes que tienen ya complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las macrovasculares puede ser que hayan tenido un problema coronario, un problema ya digamos, de infarto, o incluso pueden tener isquemia, hipokinesias a nivel cardíacas. Imagínense que un corazón recibe este estímulo de catecolaminas importante y es un corazón que no tiene una buena contractibilidad o que tiene zonas isquémicas, pues genera trombos, genera riesgos, infartos, arritmias, y esto es muy, muy riesgoso para incluso llegar a mortalidad, ¿no? En sí mismo, ya lo mencionaba, puede generar también disfunción endotelial, hipotensión e inflamación. Entonces es un proceso que tenemos que controlar. Esta hipoglicemia nos puede llevar a hospitalizaciones en emergencia, mayores gastos económicos en el asegurado y en el asegurador también, disminución en la calidad de vida, incluso afecta el coeficiente intelectual en el paciente si es que no se corrige de manera temprana, y estos con el tiempo también deteriorará su cognición, como ya les había mencionado. Los factores de riesgo para hipoglicemia es haber tenido eventos previos, la edad avanzada, terapia de insulinas o sulfonilurias, diabetes mellitus de larga data, otras comorbilidades cardíacas, por ejemplo, cardiopatías, la habilidad glicémica y una enfermedad renal crónica de 3 para abajo, ¿no? En cuanto a las barreras que promueven la hipoglicemia, son las siguientes. A veces la inercia terapéutica, a veces decimos, sí, ya vamos a ajustar, sí, espere un momento, y la verdad que a veces perdemos el ajuste que debe ser correcto y a tiempo en el paciente, una carencia de educación del paciente, y debe ser siempre una terapia individualizada. No podemos pedir metas exigentes a aquel paciente que es adulto mayor. A veces esto es muy frecuente, incluso a veces no, en hospitales grandes. En pandemia o sin pandemia siempre hay carencia de laboratorios, pero no nos debe faltar siempre educar a la gente para que tenga un glucómetro en casa, a aquel paciente sobre todo que está en sulfonilurias y está en insulinoterapia. Entonces, si tenemos este paciente con riesgo, tenemos que informar de las metas glicémicas, tenemos que informar una terapia adecuada según su realidad y siempre una educación individualizada. Ocurre que tenemos pacientes con adultos mayores que son diabéticos y tenemos que tener siempre concretamente entender a qué nos vamos a enfocar. Tenemos que hay pacientes que tienen estas características de adultos mayores, pero están en un grupo 1, digamos, son adultos mayores, pero están, aparte de la diabetes, no tienen otras complicaciones, están bien educados, bien controlados, con el grupo 2 que tienen por lo menos enfermedades crónicas, pero todavía están con una cognición leve, una alteración leve de la cognición o una pequeña demencia, pero todavía están alertas por la gran mayoría del tiempo. Y acá el grupo T es el paciente que está dependiente total, ¿no? Que tiene mayor complicación, que tiene una demencia moderada o severa y que generalmente es un paciente dependiente. Entonces, de acuerdo a cada grupo de pacientes tiene que establecerse las metas. Entonces, recordemos que si estos pacientes están utilizando insulina, sulfonilurias, sulinidas, tenemos que ponerle metas. Si estos pacientes que estamos viendo según los grupos para los adultos mayores no están usando estos fármacos que puedan generar riesgo de hipoglicemia, pues podemos tener estas siguientes metas. Podemos ser mucho más flexibles,
según el factor de riesgo que tenga cada paciente, ¿no? Podemos observar en ayuno de 90 a 130, si es un grupo 1, de 90 a 150, si es un grupo 2, y de 100 a 180, mucho más flexibles en el grupo 3, aquel paciente que tiene mayores con enfermedades, ¿no? Y además que su actividad diaria está venida menos también. Incluso aquí el paciente que ya tiene uso de estos fármacos, porque tal vez es del CIS y no tiene otro presupuesto para comprar fármacos que no sean tan riesgosos para hacer hipoglicemia, podemos ser un poco más flexibles, como podemos observar, en ayuno, para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3, son un poco más flexibles, como lo podemos ver. Incluso podemos llegar a aquellos pacientes en el grupo 3 que son mucho más riesgosos de hacer hipoglicemia, una glucosa en ayunos desde 100 hasta 180 y una glucosa de noche, de las 10 de la noche, de 50 a 250. Con la glicosilada, 8 a 8.5, como lo menciona la ADA, ¿correcto? Que son recomendaciones más flexibles para aquellos adultos mayores. Siempre se va a tener que individualizar. Entonces, cuando ya tenemos a un paciente con hipoglicemia, siempre las medidas generales, valorar sus funciones vitales, valorar cánula orofaringe si hay compromiso de vía aérea, administrar oxígeno si es que la saturación está disminuida a menos de 94. Generalmente siempre, si es un paciente con compromiso severo, valorar siempre, importante, la vía venosa periférica y valorar el aislamiento definitivo de la vía aérea si es que este paciente viene con un glauco muy deteriorado menor a 9. A pesar de haber recuperado los valores de glucosa. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a proponer al paciente? Las recomendaciones las podemos observar aquí. Aquel paciente que tiene una glicemia menor a 70, pero está todavía despierto y puede tolerar, generalmente vamos a darle vía oral 15 a 20 gramos de carbohidratos, ¿no? Pero puede recibir el paciente por vía oral. Aquel paciente que tiene una hipoglicemia seria y tiene una clínica importante con una glucosa menor a 54 debe consumir un poco más de carbohidratos, de 20 a 30. Y aquel paciente con una hipoglicemia severa, aquel que está inconsciente y tiene que recibir una asistencia por otra persona, tiene que recibir de preferencia esto, glucagón o una glucosa endovenosa, ¿no? Aquí le vamos a explicar un poco más. Entonces, para un paciente con hipoglicemia leve, aquel paciente que está consciente, está lúcido y ve que tiene sus parámetros de glucosa menor a 70, vamos a aplicar la regla de los 15. La regla de los 15 que concierne 15 gramos de carbohidratos para elevar los niveles de glucosa y revisar luego de los 15 minutos. Si persiste menos de 70, podemos repetir, ¿no? Repetir el evento, ¿no? Repetir la administración de la glucosa de carbohidratos simples. ¿Qué es lo que podemos brindar a un paciente que está lúcido, que está despierto, pero está con hipoglicemia? Bueno, los 15 gramos de carbohidratos para el tratamiento de esta hipoglicemia va a ser un promedio de media taza de jugo, por ejemplo, bueno, vamos a decir marcas, Frugos, Pulp, esos frugos que vienen en caja, que son con alto contenido de glucosa, bueno, tiene más o menos 15 gramos de carbohidratos, o una gaseosa regular también, media taza. Digo gaseosa regular, pero no la diet, para que recuerden, por favor, ¿sí? O 3 caramelos, podemos brindar, por ejemplo, 5 terrones de azúcar, una cucharada de miel, 15 gramos de glucosa en forma de tabletas de glucosa, que a veces no lo tenemos en acceso en nuestra realidad, pero basta con 3 paquetes de azúcar de mesa disueltos en agua o 3 cucharaditas de azúcar disueltos en agua. Eso nos va a ayudar bastante y controlamos a los 15 minutos. ¿Qué pasa si lo hago 3 veces y no responde el paciente? No sigue con hipoglicemia, pero como les digo, está todavía un paciente que está lúcido. Bueno, acudimos a la emergencia, ¿no? Eso es lo que se va a proponer. Normalmente, entonces, como tenemos que tener una hipoglicemia, si no hay pérdida de conocimiento, la regla de los 15, para que lo recuerden, ¿no? 15 gramos y ver a los 15 minutos, vemos otra vez a los 15 minutos. ¿Y qué ha pasado? Sigue bajo, volvemos a dar, ¿no? Entonces, una vez, ¿y qué pasa si ya lo supero? Una vez superado el evento de la hipoglicemia en un paciente que está lúcido, que ya actualmente tiene una glucosa mayor a 70, lo que se puede hacer es invitarle a que consuma sus alimentos, la comida más próxima, sus alimentos de carbohidratos de absorción lenta, y reestructurar, pensar, conversar, ¿qué pasó? Tal vez tomé doble dosis, me puse insulina y no estoy comiendo. Entonces, verificar qué es lo que está pasando, debe consultar con su médico para poder ajustar las dosis, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una hipoglicemia severa en un paciente? Entonces, ¿qué hacemos?
Si no tenemos una vía endovenosa disponible, podemos utilizar un inyectable como es el glucagón. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en nuestra realidad, estoy hablando aquí en la teoría, pero en nuestra realidad no disponemos de glucagón, ¿no? Entonces hay falta de este producto y lamentablemente no lo utilizamos, pero para conocimiento podemos entender que este glucagón es un inyectable que se aplica, que todos los pacientes en países de primer mundo lo tienen como un lapicero lo tienen siempre en sus cosas, en sus mochilas, en su cartera, y cada que tengan estos eventos, porque ellos ya reconocen o se controlan y está con una hipoglicemia, se inyectan en ese momento el glucagón. Ahora, este glucagón actúa de manera pronta, pero lamentablemente como efecto adverso puede tener náuseas, un poco de vómitos, pero es bastante efectivo. En nuestra realidad, ¿qué hacemos? Si sabemos que tenemos que dejarle más o menos entre 25 y 30 gramos de carbohidratos, pues usamos las ampollas 73%, que eso sí tenemos, es un costo muy barato, tenemos el acceso muy fácil y rápido para nuestros centros hospitalarios. Y, por ejemplo, cada ampolla de 20 mililitros cuenta con 6.6 gramos de glucosa, por lo tanto, si damos 4 ampollas, estamos brindando 26, ¿no? Entonces dicen que volvemos dar 25 en promedio, o 30, podemos dar las 4 ampollitas, y de todas maneras corre lo mismo, ¿no? Le mido a los 15 minutos, verifico si ya mejoró, igual, ¿no? Si ya despertó el paciente, ya puedo otra vez indicarle que consuma su alimento y observar, ¿no? Toda vez que este paciente no recupere, volvemos a hacer la misma maniobra y siempre vamos a abrir el mantenimiento. ¿Cuál es la meta de la glucosa? Pues que se mantenga entre 140 y 180 este paciente, ¿no? Ahora, el mantenimiento lo podemos dar con dextrosas al 5 al 10% y cuando sea posible que ingiera sus alimentos el paciente. Ocurre a veces que estos pacientes mejoran mucho y despiertan rápidamente con la aplicación de la dextrosa endovenosa, pero, por ejemplo, si es un paciente que ha usado sulfonilurias, hay que estar atentos y observarlo mínimo 24 horas, idealmente hasta las 48 y mantener una infusión, la cual va a ser regulable para cuando el paciente ya empiece a comer, lo estamos observando y monitorizando. Entonces, para una hipoglicemia grave, debemos administrar entre 20 y 30 gramos de glucosa. Esto debe pasar endovenoso de 1 a 3 minutos. Y normalmente yo me imagino que la mayoría podría observar que estos pacientes se recuperan, como que despiertan y ya vienen en sí, entienden. Y siempre hay que reevaluar cada 15 minutos hasta que salga de la hipoglicemia. En cuanto al mantenimiento, pues tenemos la dextrosa al 5% que tiene que pasar más o menos 500 mililitros en 6 horas. Y si tuviéramos la dextrosa al 10%, 500 mililitros en 12 horas, ¿no? Entonces, si hay clínica neurológica que persiste a pesar de haber recuperado los valores de glucosa, es importante que observemos o tengamos que descartar otras alteraciones metabólicas o lesiones cerebrales estructurales como las causas de la misma. O sea, entender o buscar qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué no recupera este paciente? Y tenemos que investigar y averiguar, por ejemplo, con una tomografía, con un estudio también complementario, si es que tienen la facilidad también de un apoyo de la especialidad de neurología para identificar si hay algún otro daño estructural. Entonces, siempre evaluemos el problema que ha generado esta hipoglicemia, consideremos factores de riesgo para la hipoglicemia, eduquemos al paciente, tengamos claras las metas, corrijamos siempre la glucosa y hacer un manejo y incentivar el automonitoreo en el paciente. Y siempre eduquemos en reconocer los síntomas. También estudiemos la hipoglicemia inadvertida, que es aquella hipoglicemia que el paciente no la percibe, solamente la coteja en su monitoreo o ustedes lo pueden observar en un laboratorio medido. Identifiquemos los riesgos de la hipoglicemia, ya les mencionaba de los infartos o, por ejemplo, las taquiarritmias que pueden generar también gran tasa de mortalidad. Comprendamos los fármacos utilizados para la diabetes. Si sabemos que vamos a dar un producto, entendamos los fármacos en sí, la dosis, el tiempo de administración. Y también fomentemos que si van a hacer actividad física extrema o algo así, generemos siempre que tengan un snack positivo, que coman antes, que ingieran su snack, un snack ligero previo a la actividad física o que se apliquen menor cantidad de insulina o un porcentaje menos de insulina para poder entender a este paciente y siempre con el monitoreo glicémico. El siguiente tema que me han otorgado es el tema de crisis hiperglicémicas. Entonces,
Tenemos, ya ustedes entenderán que los pacientes con diabetes que puedan llegar a crisis hiperglicémicas van a tener dos estados, dos episodios o digamos dos ramas, ¿no? El estado hiperosmolar hiperglicémico y la cetoacidosis diabética. Entonces, estos son emergencias debidas a una insulinodeficiencia, la hiperglicemia y pérdida o trastornos hidroelectrolíticos, y además esto va a generar una depresión de volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí en la parte superior la cetoacidosis diabética. Vamos a empezar por aquí. Es cuando generalmente podemos, según la literatura nos dice que es ya el paciente ha estado totalmente insulinopénico, glucotóxico, y es ya como que la punta del iceberg, la cereza del helado, que va a tener este paciente que no va a tener adecuado valor de insulina, y hay un exceso de respuestas de hormonas contrarreguladoras que ya hemos repasado. Estas hormonas contrarreguladoras van a estar estimulando para generar a su vez, mayores valores de glicemia. Y lo que pasa es que la célula se queda sin valores adecuados de glucosa. La glucosa se queda en sangre, se queda en suero, pero no ingresa a la célula. No hay un metabolismo adecuado, la gente empieza a desganarse también. Y estos pacientes con este problema hacen las mismas hormonas contrarreguladoras por tratar de querer ayudar, por tratar de querer tener un control, aumentan la gluconeogénesis y hacen una producción alta de la glucosa. Esta hiperglicemia, este exceso de glucosa, genera en el riñón, ya que acuérdense que cuando el riñón recibe más de 180 de miligramos por litro de glucosa, ya no la va a reabsorber y empieza a perder por la orina glucosa. Y esta glucosa no va sola, ella siempre va acompañada de, por ejemplo, sodio, y va a generar pérdidas de los electrolitos. A nivel también, por esta rama, tenemos que en este cuadro de la cetoacidosis diabética tenemos una hormona lipasa sensitiva más elevada, y esto hace que hidrolice el ácido graso, que es las moléculas de triacilglicerol, liberando más ácidos grasos, y esto con el momento, estos ácidos grasos liberados van a estimular también una cetogénesis, ¿no? Estos ácidos grasos van a ser estimulados generalmente con mayor producción a nivel hepático, y eso también va a estimular la cetogénesis. Los cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato va a tener una importancia a medida que va a generar o va a actuar como si fuera una moneda energética, ya que la glucosa no le está sirviendo al cuerpo para poder generar energía y mejorar el mantenimiento metabólico. Entonces, estos van a realizarse a nivel hepático y se va a empezar a producir los beta-hidroxibutirato. Y esto generalmente va a llevarnos a una acidosis. Recordemos que en esta diuresis osmótica, ya les comentaba, pierde sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro y fosfato. Ahora, en el estado hiperosmolar, va a estar presente una deficiencia insulínica, bueno, relativa, y generalmente va a haber, de todas maneras, como hemos dicho siempre, las hormonas contrarreguladoras como a toda marcha. Entonces va a generar unas enzimas que van a estimular la mayor producción de la glucosa, muy similar aquí como en la cetoacidosis, que va a llevar también a la hiperglicemia y a la diuresis osmótica. Y estos cambios también van a estar, esta insuficiencia relativa de la insulina puede explicar en parte la ausencia de los cuerpos cetónicos de manera significativa en el estado hiperosmolar, los cuales pueden estar en algunos casos presentes, pero en su mayoría los cuerpos cetónicos no van a estar presentes en un estado hiperosmolar. Asimismo, esta hormona que ya les mencionaba, que va a degradar los ácidos grasos, no va a estar tan presente en el estado hiperosmolar, por lo tanto, va a estar ausente o mínimamente presente en los cuerpos cetónicos. Entonces, esta diuresis osmótica también va a perder electrolitos, y esos electrolitos pierden agua, ¿no? Y esta pérdida de agua va a generar siempre una deshidratación importante, y generalmente llegando al estado hiperosmolar, que siempre clínicamente puede estar en un problema grave con un trastorno del sensor, incluso con
¿Cuál es la tendencia de estas crisis hiperglicémicas? A lo largo de los años y las proyecciones también se van a manifestar que la curvatura va de manera creciente de los estados clínicos de hiperglicemia por cada 100.000 de población, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que a nivel, por ejemplo, estamos por aquí, la proyección es que se aumente, que progrese esta curva, y eso se debe pues a los malos servicios de salud, a la mala educación, al exceso de sedentarismo, al exceso de comida chatarra. Entonces se proyecta que cada vez tengamos más pacientes con diabetes mellitus. Y la fatalidad de la hiperglicemia, bueno, eso sí, pues se puede controlar más, porque hay fármacos a su vez que podamos contrarrestar, o tal vez ya hay más asistencia de laboratorios. Recordemos que la insulina recién ha cumplido este año 100 años en el mercado, y eso es gran parte también de su parte de tratamiento, de la parte de la hidratación, pero yo creo que lo que sí se resalta aquí es que de manera continua, y la proyección es que la mortalidad sea cada vez menor para los pacientes con estos eventos. Entonces, generalmente la clínica es que estos pacientes puedan tener una depresión de volumen importante como signos. En cuanto a la acidosis, puede haber la respiración de Kussmaul y el aliento cetósico. Generalmente este aliento cetósico, no sé de repente cómo será la experiencia, el background que podamos tener, pero no es muy frecuente en nuestra población. Yo lo que sí me llamó mucho la atención que en mis alumnos pude atender a un paciente con un estado de cetoacidosis diabética, y me llamó la atención mucho su aliento, y en la glucosa pues le salió 500 de glucosa, y bueno, ¿no? Pero no son muchos pacientes los que tienen este aliento cetósico, ¿no? Es muy frecuente para nuestro medio, en Perú estoy hablando, pero no quiere decir que porque no tenga el aliento no vaya a ser una cetoacidosis diabética, por si acaso. Los síntomas, bueno, sí, el aumento del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Recordemos que hacen trastornos hidroelectrolíticos, hacen hiponatremia, hipocalemia, y esta hipocalemia puede llevar un hilio, y este hilio genera dolor. Entonces, muchas veces la paciente llega por dolor abdominal, náuseas, y a veces piensan que es una apendicitis o piensan que es una pancreatitis, y a veces se olvidan de pedir los demás controles, ¿no? Hay factores desencadenantes o precipitantes que pueden llevarnos a esta crisis hiperglicémica. Y bueno, sí, puede ser, por ejemplo, los procesos infecciosos, sepsis, neumonía, infecciones de tracto urinario, meningitis, muy frecuente en la MECTEB también, eventos cardíacos como el estado del infarto miocárdico. Este infarto miocárdico, pues, es un proceso también, recuerden que se liberan citoquinas y también es un estrés, ¿no? Y generalmente las hormonas contrarreguladoras como el cortisol también se liberan en el estrés. Cambios en el estado de ánimo, problemas gastrointestinales como la pancreatitis, accidentes cerebrovasculares, eventos o intoxicaciones por ejemplo, cocaína, y así una lista que podemos observar, pero lo más frecuente está aquí a la cabeza, ¿no? Otras causas, por ejemplo, postcirugía, que también es muy frecuente, nos hemos visto con nuestros residentes en el hospital, que hay pacientes que han entrado por un absceso y de pronto de postcirugía hacen una cetoacidosis, ¿no? Y eso es parte del control y monitoreo. En cuanto a los criterios diagnósticos, podemos entender que aquí ya hemos venido explicando, la cetoacidosis diabética puede ser leve, moderada o severa. Siempre el pH, el anion gap, la osmolaridad, el bicarbonato, los cuerpos cetónicos y el estado neurológico van a ser nuestros parámetros, y podemos entender que el pH va a ser menor a 7.3, el anion gap siempre elevado, la osmolaridad puede ser variable, el bicarbonato entre 15 y 18, los cuerpos cetónicos en sangre o en orina. No hay ninguna diferencia con que con que pidamos el de sangre o el de orina. Digamos que aporta de manera positiva cualquiera de los dos, la apariencia de cualquiera de los dos. Generalmente el estado es alerta en este evento leve. Cuando es moderado, se ajusta un poco más a 7 el pH, 7 a 25, el anion gap es mayor a 12, el bicarbonato desciende de 10 a 15 y los cuerpos cetónicos se mantienen positivos y el paciente ya está entrando de alerta a soporoso. En el episodio severo de una cetoacidosis severa, ya el pH va a ser menor a 7 y por lo demás el bicarbonato es mucho mayor la disminución del valor en menor a 10, el paciente puede estar en estupor y coma. Y en todos ellos,
para sospechar de una crisis hiperglicémica, en este caso una cetoacidosis, la glucosa está mayor o igual a 250. Entonces, si tenemos una glucosa mayor a 250, tenemos estos parámetros digamos, precipitantes, siempre busquemos y pidamos un ABA para ver si no vaya a ser que esté haciendo este problema una cetoacidosis. Como les comento, es un problema leve, el paciente está alerta y está totalmente despierto. Investiguemos bien, conversemos bien con el paciente. Y en el estado hiperosmolar, pues tenemos que la glucosa dice mayor o igual a 600. Entonces, y acá sí el pH generalmente es mayor a 7.3, la osmolaridad está muy elevada porque el paciente está totalmente deshidratado. La pérdida de líquido en un estado hiperosmolar viene a ser aproximadamente 200 mililitros por kilo de pérdida de líquido en el estado hiperosmolar. Y el paciente con la cetoacidosis, una pérdida de líquido viene a ser aproximadamente de 100 mililitros por kilo, ¿no? Generalmente el paciente puede venir con estupor o coma. Entonces, el estado hiperosmolar ya lo marcamos, la glucosa mayor o igual a 600 con un pH mayor a 7.3 y la osmolaridad mayor o igual mayor de 320. Entonces, situaciones especiales para una cetoacidosis. Hay pacientes que utilizan ciertos fármacos, como los inhibidores del Synporter sodio-glucosa tipo 2, que es el SGLT2. Son pacientes que se le va a ver relacionados con mayor cuadros de cetoacidosis euglicémica. Generalmente estos pacientes que consumen estos fármacos van a hacer la cetoacidosis, pero lamentablemente no van a tener un cuadro muy florido y la glucosa no va a estar mayor o igual a 250. Así que estos pacientes tienen que estar monitorizados. Otros pacientes que pueden hacer una cetoacidosis son los pacientes con insuficiencia hepática, gestantes o aquel paciente que ha tenido un metilismo agudo. Hay que estar muy, muy observados con estos tipos de pacientes. Entonces, ya les mencionaba, la contracción de volumen hace una depresión de volumen importante y esta hidratación tiene que ser pausada y corregida de manera segura y firme para poder llegar a una buena resolución. Porque si tenemos una hidratación muy rápida nos va a generar un edema cerebral y la rápida corrección de la hiponatremia también en el estado hiperosmolar nos puede llevar a una mielonolisis pontínica. Eso es un problema que va a generar secuela y el paciente no va a quedar lúcido y eso también ocurre en las emergencias que en el momento se quiere corregir de manera pronta y lamentablemente tiene secuelas neurológicas. Entonces, tenemos prioridades de verificar el manejo de crisis hiperglicémicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, siempre importante, recordemos que hay problemas metabólicos, o sea, trastornos hidroelectrolíticos que tenemos que corregir. El potasio tiene que corregirse siempre. Lo básico, recordemos que el paciente que viene con crisis hiperglicémica le falta volumen, le falta electrolitos y le falta insulina. Menciono en este orden porque debe ser corregido en ese orden, porque tan solo la hidratación hace mucho por el paciente, luego la corrección de electrolitos y luego el manejo de la insulina. Hay también, recordemos que hay otros factores precipitantes para estos, que ya los hemos ido mencionando, y hay otras complicaciones, trastornos hidroelectrolíticos, edema cerebral, hipoglicemias, edema o embolia pulmonar, aspiración del paciente, hipocalemia, si es que usamos en exceso algunos otros fármacos como el fosfato, un stroke o también un evento de trombosis. ¿Por qué menciono este evento de trombosis? Porque estos pacientes entran en un estado inflamatorio severo. Y este estado proinflamatorio de la hiperglicemia no solamente genera aumento de las hormonas contrarreguladoras, sino aumenta las citoquinas, los factores de necrosis tumoral. Y estas citoquinas, factores de necrosis tumoral, también hacen un estado procoagulable. Hay alteraciones de los estados del estado de coagulación. Y sobre todo es un paciente que está postrado. Entonces, estos pacientes pueden hacer tromboembolismos también, ¿no? Así que es importante utilizar no solamente lo mencionado en la terapéutica, sino también profilácticos para evitar trombos, como por ejemplo la enoxaparina subcutánea. Entonces, si tenemos una corrección importante, un déficit de potasio, el paro es en sístole y cuidado con la insulina y tenemos que tener un control de la diuresis. ¿Por qué decimos cuidado con la insulina? Porque la insulina va a generar de una manera indirecta que tengamos unos niveles de potasio disminuidos en la sangre.
Manejo de la cetoacidosis. Entonces, ya tenemos a este paciente con nuestros criterios, estamos aquí en la cetoacidosis, vamos a monitorizar siempre al paciente, vamos a ver los parámetros, por ejemplo, que orine, que tengamos vigilar el estado de conciencia y también ver, ¿no? El manejo empezamos así, con fluidos, como les comenté, luego potasio y luego ya corrijamos lo que es aquí el problema del pH o de la acidosis y luego la insulina. Aquí vamos a ver que si tenemos un paciente en shock o que tiene una severa depresión de volumen, pues tenemos que usar lo que se llama el suero fisiológico y vamos a utilizar 1 o 2 litros por hora con el fin de corregir la hipotensión, ¿no? Eso es lo que primero se va a utilizar. Luego de corregir la hipotensión, pasamos ya que tenemos un déficit moderado de volumen, vamos a utilizar de preferencia el cloruro de sodio, 500 mililitros por 4 horas, y luego 250 mililitros por 4 horas. Esta es una recomendación, pero la cual va a siempre ser ajustada. ¿Por qué? Porque nosotros también nos debemos y tenemos que corregir los electrolitos. Aquí les voy a mencionar más adelante. Entonces, una vez que ya el paciente está euvolémico, supongamos que lo hemos corregido a las 2 horas y el paciente recuperó su volumen, ya no está hipotenso, ya no está chocado, pues ahora tenemos que ver el sodio y el sodio corregido, ¿no? Por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa que se eleve sobre el valor normal, esta glucosa, tenemos que corregir a 1.6 del sodio. Entonces, el sodio corregido va a ser una gran ayuda para poder decidir tener qué solución salina vamos a utilizar. Si tenemos que el paciente está con el sodio, por ejemplo, que esté normal a bajo, vamos a tener que utilizar un cloruro de sodio suero fisiológico al medio normal, ¿no? Que viene a ser 0.45% de cloruro de sodio. Y esto es nuestra hidratación. Siempre y cuando tengamos un sodio normal abajo, usamos al medio normal, la infusión salina al medio normal. Si tenemos luego que por ejemplo, cuando tenemos un sodio que está normal a alto, tenemos que utilizar al medio normal. Y si tenemos un sodio que está bajo o tenemos que utilizar el suero fisiológico normal, como siempre hemos utilizado, al 0.9%. ¿Por qué preferimos esto? ¿Por qué utilizamos cuando está el sodio normal a alto, usamos el suero fisiológico al 0.9%? Para evitar problemas de hipernatremia. Cuando tenemos un paciente que tiene el sodio bajo, ahí sí podemos usar, pero cuando tiene el sodio normal a alto, tenemos que usar el 0.45% para evitar trastornos del sodio. Ahora, cuando ya hemos hidratado al paciente, ya hemos usado el cloruro de sodio respectivo, vamos a tener que usar, si el paciente llega con la glucosa a 200, utilizamos la dextrosa. Es decir, en el paciente con cetoacidosis diabética que tiene un valor de glucosa, ya empezamos en 200, ya empezamos la dextrosa con el fin de poder evitar las hipoglicemias ya mencionadas. En cuanto al potasio, siempre es importante controlar el potasio y si tenemos un potasio menor a 3.3, corrijamos el potasio, podemos dar los retos de potasio y corrijamos. Menos de 3.3 todavía es muy bajo y el riesgo también está el riesgo cardiovascular. Entonces no podemos iniciar la insulina si no hemos corregido con nuestros retos de potasio. Si tenemos estos pacientes que tienen un potasio entre 3.5 y 5, pues tenemos que ser menos agresivos con la corrección de potasio y podemos darle la solución adecuadamente a este potasio. Pero con estos pacientes que tienen acidosis, o sea, es decir, un pH menor a 7.3, siempre tenemos que corregir el potasio si es menor a 3.3 antes de iniciar la insulinoterapia. Una vez corregido, ya podemos utilizar la insulinoterapia, la bomba en el bolo y en la infusión, que vamos a ver más adelante. Ahora, si tenemos un pH menor a 7, podemos considerar solo si hubiera una recomendación aquí estricta, a veces una ampolla de bicarbonato, ¿no? Por hora. Pero recordemos que es importante darle chance que con la hidratación podemos corregir también los demás parámetros, ¿no? Bueno, entonces, estos parámetros de insulina van a ser siempre valorados, monitorizados, los vamos a ver aquí en otro cuadrito. Entonces,
Si tenemos aquel paciente que tiene una cetoacidosis o un estado hiperosmolar hiperglicémico, recordemos que si tenemos un problema de hipotensión o shock, vamos a tener que pasarle un bolo de suero fisiológico a medida que podamos recuperar la tensión, la presión arterial y evitemos taquicardias. Una vez corregido esto, vamos a tener que corregir. Si tenemos nuestro sodio corregido, mayor o igual a 135, esta es la infusión de suero fisiológico al medio normal. Si tenemos el sodio menos de 135, usamos, como ya les he mencionado, el suero fisiológico al 0.9%, ¿no? Y esta es la infusión, 250 a 500 mililitros por hora, que es lo que tenemos que aplicar en el paciente, ¿no? Solo vamos a usar el suero fisiológico si el paciente está con hiponatremia. Si no está con hiponatremia, vamos a usar el medio normal. En cuanto a si ya hemos llegado y tenemos los valores del paciente con estos controles de la glucosa mayor a 200 y hemos verificado siempre nuestros valores de potasio que estén normales, podemos utilizar la insulina. Si no están normales, tenemos que parar la insulina, todavía no iniciemos y vamos a tener que corregir, como ya hemos mencionado previamente, para tener un control de electrolitos de por lo menos de 4 o 5.000 equivalentes. Entonces, si ya tenemos el visto bueno de parte del potasio, podemos utilizar la insulina. ¿Cómo utilizamos la insulina? Bueno, la mayoría de recomendaciones de la ADA o de las diferentes revistas es que podemos utilizar un bolo endóvenoso de la insulina rápida, que puede ser 0.1 por kilo por hora, seguido de una infusión en insulina de 0.1 por kilo por hora, también endovenoso. Entonces, primero el endovenoso y luego la infusión. El shot de bolo endovenoso y luego la infusión endovenosa. Seguido de esto, normalmente podemos esperar que baje entre 50 a 75 miligramos por decilitro de la glucosa inicial y así el monitoreo debe ser cada hora. El monitoreo de glucosa debe ser cada hora para poder ajustar la dosis de medicamento de insulina. Si el paciente no modifica ningún valor, si no reduce los valores de glucosa y está todavía elevado y no logramos bajar nada, podemos ir aumentando. Generalmente la recomendación es 1 unidad cada hora que vayamos subiendo. Y por el contrario, si ha descendido más de 75 miligramos, debemos reducir la dosis al 50%. Ahora, siempre les menciono, el monitoreo, los ideales son una cosa y la realidad es otra, ¿no? Lo ideal es que el paciente sea monitorizado cada hora de glucosa y cada 2 horas de haga electrolitos para seguir un constante seguimiento, para poder tomar decisiones. Ahora, si estamos en una cetoacidosis y la glucosa ya llegó menor a 200, como les mencionaba, podemos abrir dextrosa y reducir la infusión al 50% de lo que estaba. Mientras tanto, en el estado hiperosmolar, cuando la glucosa esté en menor o igual a 300, ya podemos utilizar también la dextrosa. Entonces, cada uno tiene su punto de corte y siempre cuando ya llegamos a estos parámetros, reducimos la infusión de insulina a un 50%. ¿Qué hacemos con el pH? ¿No? Si tenemos el pH menor a 6.9, bueno, sí es cierto, podemos utilizar los controles. También recordemos que la hidratación es importante y los controles de bicarbonato son indicados solamente si el pH está en menor a 6.9. Si estamos con un pH mayor o igual a 6.9, pues todavía no, y verifiquemos siempre el pH y verifiquemos y observemos, porque el paciente puede corregir incluso solo con la hidratación que hemos mencionado. ¿Cuáles son los criterios de resolución? Aquel paciente que tenga la cetoacidosis menor a 200 de glucosa, un pH mayor a 7.3 o un bicarbonato mayor a 15 con anion GAP menor a 12, ya son criterios de resolución y lo tenemos que tener en 2 AGAs consecutivos. Como les comentaba, en teoría el AGA debe ser cada 2 horas. Si en 2 AGAs consecutivos tenemos estos parámetros, ya estamos hablando de una cetoacidosis en resolución. Y si tenemos un estado hiperosmolar y queremos saber cuáles son los parámetros de resolución, pues es que tenga una osmolaridad sérica normal, signos vitales estables, y que tengamos también el estatus mental normal. Además que ya hemos visto que la glucosa en 300 o menos. Entonces, recordemos que en el déficit de potasio siempre es importante corregirlo, y esta hipocalemia puede ser ya que el paciente está deshidratado, tiene una diuresis osmótica, ha tenido a veces vómitos en estos pacientes,
y generalmente tenemos que pedirlos cada 2 horas. Ocurre en algunas situaciones, en algunas realidades de nuestro país, que no podemos contar con resultados a veces de ayuda, importante el electrocardiograma también para ver variaciones de potasio por las T picudas cuando hay hipercalemia, por ejemplo, o el aplanamiento de la T cuando hay hipocalemia. Y siempre es importante recordar que si tenemos un potasio menor a 3.3, tenemos que dar los bolos para poder tener este parámetro sobre 3.3, ¿no? Hemos dicho que idealmente 4 a 5. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Solamente si el pH es menor a 6.9, ¿no? Si el pH es menor a 6.9, pues tenemos que utilizar un bolo de la ampolla de bicarbonato que viene de 8.4 gramos por 100 mililitros. Entonces viene en la ampollita para poder utilizar en el paciente. Ahora, hay situaciones no indicadas. Por ejemplo, si yo lo aplico cuando no debo, pues esto me va a empeorar la hipocalemia, me va a retrasar el descenso de la mejoría del paciente, dentro de la cetonemia, y esto puede generar mayor edema cerebral en los niños. Además, que si lo aplico en momentos no indicados, me va a generar mayor daños, ¿no? El déficit de fosfato. Yo les mencionaba que por la orina se va a perder todos los electrolitos, incluyendo el fosfato. Pero toda vez que empecemos a recuperar, a reponer lo mencionado previamente, estos pacientes pueden tener los parámetros conservados. Ahora, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, solamente propone y solamente sugiere corrección de fosfato si esta es severa o hay, por ejemplo, arritmia o disfunción cardíaca, depresión respiratoria, o una concentración que tenga muy baja de fosfato, que es miligramos. Solo ahí corregimos el fosfato, si no, no está indicado, ¿no? Esta sobrecorrección o esta sobremedicación de fosfato puede generar mayor hipocalemia y nos puede complicar más el paciente. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos de manejo si de repente en el lugar donde yo trabajo hay un problema con las bombas de infusión, no tenemos acceso, no me quieren recibir al paciente? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay insulina subcutánea y esto está en algunos pacientes. ¿En quiénes? Por ejemplo, sobre todo en pacientes que tienen una cetoacidosis leve, aquel paciente que está alerta, aquel paciente que todavía tiene de leve a moderada, ¿no? Que tiene, por ejemplo, un pH mayor a 7 o un bicarbonato mayor a 10 y el paciente todavía puede tolerar la vía oral y no tiene náuseas ni vómitos. Es un paciente con una ceto leve generalmente puede entrar a un acceso de una insulina subcutánea. ¿Y cuál es la dosis? Bueno, aquí estamos con el bolo, que siempre puede ser 0.3 por kilo en un bolo. Y luego el mantenimiento 0.2 cada 2 horas. ¿Por qué menciono esto? O sea, hay que adecuarnos a las realidades que tenemos en el país. La verdad que es poco frecuente que logremos esto, porque entendemos que es un poco difícil a veces por la realidad que tenemos, pero idealmente tenemos que referir al paciente, pero lo menciono porque también hay artículos que, bueno, nos menciona que ese paciente tiene que salir en por lo menos 2 horas. Si ustedes tienen ese paciente y en 2 horas no sale, no mejora, pues tienen que ser el protocolo de pasar a endovenoso y referir a su paciente. Y ahora, ¿por qué menciono esto? Porque ahora en este problema de COVID, entonces hay pacientes que están con cetoacidosis y COVID, ¿no? Recordemos que en el COVID el paciente viene diabético, viene hipertenso, a veces viene también con otros problemas metabólicos, y son pacientes que van a usar corticoterapia, ¿no? A la cabeza entendemos todos que van a usar dexametasona, y la dexametasona es un corticosteroide que va a generar mayor hiperglicemia, y sí, el paciente puede hacer esos pacientes de crisis hiperglicémicas, una cetoacidosis, por ejemplo. Ahora, este informe lo menciona y apoya sobre todo porque hay pacientes que no van a estar en acceso a bomba de infusión, o también el acceso del médico al paciente en pacientes con cetoacidosis tiene que ser muy constante, pero en zonas de pandemia o en épocas de COVID, pues hay que proteger también al personal de la salud, ya que tiene que tener un buen cuidado, un manejo del EPP. Entonces, se puede proponer también, ya que no es jalado los pelos, tener un paciente con un manejo subcutáneo, ¿no? Ahora, los tips de manejo siempre: identificar las crisis, identificar los desencadenantes, entender cuáles son los problemas que nos han traído a este nivel, a actuar de manera correcta, pausada, pero no corregir los parámetros, evitar hiperfosfatemias, no corrijamos si no es necesario porque puede empeorar el valor del potasio, el bicarbonato solamente si pH menor a 7, y el traslape. ¿Cuándo hacemos el traslape?
El traslape se hace, bueno, ya más adelante los voy a mencionar, pero recordemos que la infusión de insulina va a ir adecuada, siempre monitorizándola, y cuando ya tenemos criterios de resolución, que vamos a repasar aquí, cuando ya tenemos los criterios de resolución, ya hacemos el traslape. Ya lo he mencionado, los criterios de resolución los podemos ver aquí. Y el traslape, bueno, de toda la insulina que ha usado el paciente en las últimas 24 horas, tenemos que dar, según la teoría, un 50, un 75%, algunos reportes mencionamos 80, ¿no? Pero en la gran literatura van a encontrar el 50, 75. En la práctica, ¿qué hacemos? En el hospital donde laboro, donde todo el equipo de endocrinólogos estamos ahí haciendo las interconsultas, las respuestas en los criterios de emergencia, generalmente hacemos hasta un 80, 90%, porque eso es lo que generalmente nos tenemos que corregir, ¿no? Y este traslape debe hacerse con la insulina que hemos usado, ya hemos hecho un 80% de todo lo que se usó en promedio, ¿no? Y por ejemplo, si sabemos que el paciente está bajando insulina en infusión endovenosa, esta infusión endovenosa la voy a suspender solamente 2 horas después de haber iniciado mi insulina basal bolo. Es decir, toda esa insulina que le corresponde, basal bolo quiere decir que la mitad de todo lo que yo he calculado, por ejemplo, 80 unidades le voy a calcular, de todas esas 80 unidades, la mitad va en basal y la mitad va en bolo, quiere decir NPH y ERS, ¿no? Entonces, las complicaciones, ¿cuáles pueden ser? Edema cerebral, trastorno hidroelectrolítico, justo que les precisaba mucho del sodio, ¿no? Cuando tenemos ya un paciente con un sodio normal o alto y siguen usando suero fisiológico o cloruro 9 por 1000, generalmente podemos empeorar la acidosis hiperclorémica. Entonces, yo creo que si tenemos ese dato de que cuando tengo un sodio menor a 135, siempre tengo que utilizar el cloruro de sodio al medio normal. Entonces, también podemos hacer complicaciones cardíacas, respiratorias, musculares. Ya les había comentado que hay episodios, puede haber tromboembolismos, infartos, neumonías aspirativas, ¿no? Problemas musculares. Y otras complicaciones a la larga es que también hay un impacto de la cetoacidosis diabética en el desarrollo cerebral. Sobre todo, este es un artículo que está hecho en pacientes menores de edad, generalmente adolescentes, niños, y esos pacientes, pues, según la literatura que está aquí, son pacientes con diabetes tipo 1. ¿Y qué pasa? Entonces se asocia que estos pacientes con mayores episodios de cetoacidosis, o sea, episodios de hiperglicemias o crisis hiperglicémicas, al igual que la hipoglicemia, tienen problemas neurológicos. Entonces se asocia con puntuaciones de un coeficiente intelectual mucho más baja y además un crecimiento cerebral alterado. Entonces, estos pacientes van a tener ya una deficiencia, llamemos así, deficiencia cognitiva con el tiempo, lo cual va a ver alteración en su trabajo, en sus estudios, no va a poder tener una respuesta a un rendimiento ideal como podría ser, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, tenemos aquí los diagnósticos diferenciales mencionados también durante la charla, ingestión por drogas como salicilatos, porque eso es para acidosis metabólica, ¿no? Una acidosis metabólica año en GAP elevado puede haber una cetoacidosis alcohólica, cetosis por inanición, cetosis o acidosis láctica, una falla renal, una ingestión de drogas, por ejemplo, los salicilatos o un metilismo agudo. Todos ellos dan una acidosis metabólica con año en GAP elevado. Entonces, ya como conclusiones, siempre debemos sospechar en pacientes que tienen diabetes que se encuentran descompensados por alguna enfermedad, sospechemos de una crisis hiperglicémica, valoremos los factores precipitantes. Estas crisis hiperglicémicas requieren un seguimiento muy corto, muy seguido, muy constante en las áreas de urgencias médicas. Recordemos que hay eventos o situaciones que los pacientes puedan tener, situaciones como cetoacidosis diabéticas euglicémicas, como esos dos casos, como la gestación y los pacientes que usan inhibidores de CGLT2. Y recordemos que también la cetoacidosis requiere siempre una terapia insulínica endovenosa, siempre cuando tengamos primero una buena volemia y un buen valor de potasio. Y para la resolución, la terapia de bicarbonato solamente se debe considerar en casos de un pH menor a 7. En cuanto eso sí ya es mi última lámina, lo prometo. Para las recomendaciones del paciente con con diabetes tipo 2 y una enfermedad adicional, ojo, eduquemos. Por ejemplo, si mi paciente es diabético y le decimos, señor, si usted en algún momento hace un evento, una infección urinaria, una úlcera o algo, siempre recordemos y eduquemos que tengan la mejor opción de hidratarse sin azúcares, monitorizarse más seguido, verificar qué está pasando, si usa insulina debe ajustarla, no suspenderla, y así para poder evitar eventos de crisis hiperglicémicas, ¿no?
¿no? Y bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención. El licenciado Rafael quedó atenta para las preguntas correspondientes. Sí, doctora, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a leer unas preguntas. ¿Todos los corticoides elevan la glucosa? ¿El diclofenaco aumenta la glucosa? Pregunta Rosa. Bien, todos los glucocorticoides sí tienen un efecto de aumento de los niveles de glucosa, todos en general. Uy, me desfoqué, no sé qué pasó. Todos los glucocorticoides. Generalmente hay pacientes que piensan que porque lo toman vía oral o se lo aplican endovenoso, no hay diferencia, pero todos tienen este problema. Y el diclofenaco no es un corticoide, el diclofenaco es un AINE, entonces eso no entraría al rubro. Recordarles también que en los pacientes que, por ejemplo, diabéticos o no diabéticos que usan corticoides, las hiperglicemias vienen a ser, por ejemplo, de preferencia postprandial. Digo de preferencia porque nunca en medicina nada es el 100%, ¿no? Entonces, de preferencia son postprandiales, pero también puede haber hiperglicemia en ayuno. Muy bien, dice, ¿la diaforesis está relacionada con la hiperglicemia? La diaforesis generalmente va a estar relacionada con las hipoglicemias. Con las hiperglicemias, más que todo, puede haber por la deshidratación, ¿no? Les comentaba un poco de deshidratado, náuseas, vómitos, los trastornos hidroelectrolíticos que pueda tener el paciente. Y siempre procuremos hacer un buen interrogatorio. A veces el familiar sabe, o a veces el paciente está lúcido y preguntemos, ¿no? Sí, orino, sí, orino 10 veces, me levanto para orinar, vomito, estoy comiendo un montón y no gano peso, he perdido peso, ¿no? Entonces, esos cuadros que tenemos que investigar en el paciente para que nos dirija a una crisis hiperglicémica. Muy bien. Bueno, hay más comentarios de felicitaciones y me uno también al grupo que felicita su exposición. Hay una pregunta adicional. Dice, a ver, no le termino de entender muy bien. Bueno, habla de la neuropatía, pero bueno, vamos a centrarnos en hipo e hiperglicemia. No hay muchas preguntas. Bueno, felicitaciones. No, todos coinciden con la Hay una felicitación. pregunta que leo que dice, ¿es posible que un paciente con COVID positivo se vuelva paciente diabético? Bueno, esa es una buena pregunta. La diabetes y COVID, bueno,